Víctor Pablo estaba de pie ante el tocador en la habitación de su casa de campo y no reconocía al hombre en el espejo. El cabello canoso y enmarañado le caía sobre la frente. Una barba de 3 días se había convertido en una desaliñada pelusa. Su rostro estaba manchado con una especie de sustancia gris que hacía que su piel luciera flácida y terrosa. Una chaqueta acolchada vieja y grasienta, unos pantalones aún más viejos con parches en las rodillas, unas botas de trabajo rotas, del dueño de una cadena de tiendas de joyería no quedaba ni el menor rastro. Su hermano estaba sentado en el sillón, con las piernas cruzadas, divirtiéndose abiertamente. «Víctor, mírate», dijo él, conteniendo apenas la risa. «Tu propia hija no te reconocerá. Los transeúntes te darán limosnas si sales a la calle». «Ríete, ríete», refunfuñó Víctor Pablo, examinándose desde diferentes ángulos. «Esto es un asunto importante. Hay millones en juego y tú solo te burlas». Se acomodó el cuello de la chaqueta y gesticuló con desagrado por el olor. Su hermano había insistido en que rociara la ropa con un líquido que apestaba a sudor rancio. «Es necesario», le había explicado su hermano. «Los vagabundos y los limpiadores no huelen a perfume francés ni a whisky caro. Si hueles a flores, te descubrirán de inmediato». Víctor Pablo suspiró y sacudió la mano. Con Verónica siempre había sido estricto. Su hija había crecido sin madre, y él temía malcriarla, convertirla en una mujer caprichosa y de miras cortas. Le enseñó a conocer a la gente, a no confiar en el primer recién llegado, a verificar la información en lugar de creer ciegamente en las palabras. Andando el tiempo, cuando Verónica anunció su compromiso con Santiago, Víctor Pablo decidió aplicar esos mismos principios en la práctica. Santiago parecía un buen muchacho, trabajaba como gerente en una gran empresa, tenía un salario decente, era educado, atento y se esforzaba por complacer a su futuro suegro. Pero Víctor Pablo había vivido demasiado tiempo en este mundo como para creer en personas perfectas. Contrató a un detective que desenterró información capaz de perturbar a cualquier padre. La familia de Santiago, su madre Teresa y su padrastro Eduardo, eran personas con una reputación que, por decirlo menos, no era impecable. Teresa había trabajado alguna vez en el mismo negocio de la joyería, pero fue despedida por falsificación de registros y fraude. Eduardo había tenido problemas con la ley por cargos de estafa, aunque el asunto se archivó gracias a sus influencias. «Quieren casar a su hijo con su hija únicamente por el dinero», le dijo el detective. «Estoy dispuesto a jurarlo por lo que sea. Santiago está soltero, pero tiene una amante con la que se ve desde hace 3 años. Ella trabaja en la misma oficina que él». Víctor Pablo decidió no contarle la verdad a su hija. Verónica estaba locamente enamorada y no le habría creído. Prefirió comprobarlo todo por sí mismo. «¿Estás seguro de que esto funcionará?», le preguntó Víctor Pablo a su hermano. «Absolutamente seguro», respondió él. Teresa contrata limpiadores y ayudantes en su casa de campo para una limpieza general que dura varios días cada mes. A los nuevos apenas los registra, pero desprecia con toda su alma los trapos viejos. «Estás vestido como un vagabundo, así que ni siquiera se fijará en ti. Y si lo hace, será como un muerto de hambre más que vino a trapear los pisos. Y Santiago, él me ha visto muchas veces. ¿Qué pasa si me reconoce? Mírate en el espejo». Su hermano volvió a sonreír con ironía. «¿Te reconoces a ti mismo? Y tú te conoces mucho mejor que cualquier futuro yerno. Además, él ni siquiera mirará a un limpiador. Para él, el personal de servicio es invisible, simple mobiliario. Lo importante es que cuides que no se te caiga la peluca». Su hermano se levantó y sacó de su bolsillo un sobre arrugado. «Aquí están los documentos. Una identificación a nombre de Alejandro Herrera, originario de Toluca, sin domicilio fijo. Esta es tu coartada. Llegaste a la ciudad a buscar trabajo y te contrató una empresa de limpieza. Recuerda, vives en un sótano alquilado a Doña Juana, en las afueras. Bebes un poco, pero sin exagerar. Tu sueldo es en efectivo, no tienes tarjetas bancarias. Trabajarás limpiando en casa de Teresa unos 3 o 4 días. Eso bastará para saber qué clase de personas son». Víctor Pablo tomó el documento y lo hojeó. Una credencial delgada, papel opaco,
sin marcas distintivas. La fotografía mostraba su nuevo rostro, con barba y el cabello revuelto. Si alguien le hubiera enseñado esa tarjeta hace un mes, habría pensado que era el retrato hablado de un criminal. Bueno, que Dios te acompañe, dijo su hermano. Por la mañana pasará un transporte por los trabajadores para llevarlos a la casa de campo. Recuerda, eres un limpiador. Tu trabajo es lavar, barrer y sacudir el polvo. No los mires demasiado fijo. No hagas preguntas. Y, sobre todo, mantén los oídos abiertos. Fuera de la ventana, comenzaba un nuevo día. Víctor Pablo llegó a la casa de campo de Teresa a las 8 de la mañana junto con la brigada de limpieza. Un joven y dos mujeres, todos vestidos con el mismo uniforme azul con el logotipo de la compañía de limpieza. A él le entregaron uno idéntico. Tuvo que ponerse la chaqueta del uniforme en lugar de su prenda vieja, pero los demás trabajadores lo miraban de reojo, con desconfianza. Entre ellos, parecía un extraño. La supervisora, una mujer joven de rostro cansado, les dio las instrucciones. A ver, tú, dijo señalando con el dedo a Víctor Pablo. Te encargarás de limpiar la planta baja y el sótano. Ahí están la sala, la cocina, el pasillo y el baño del servicio. ¿Entendido? Todo claro, respondió Víctor Pablo, esforzándose por hacer que su voz sonara más ronca y descuidada. La basura se saca únicamente en bolsas negras. Los trapos limpios se toman del cuarto de servicio. No te equivoques. No te acerques a los dueños. No respondas preguntas. En cuanto termines tu labor, te sientas en un rincón a esperar que acabe el turno. Una hora más tarde llegó Teresa. Era una mujer alta y robusta, de cabello negro evidentemente teñido y una mirada pesada. Detrás de ella caminaba Eduardo, con una postura encorvada, un rostro astuto y unos ojos que se movían inquietos de un lado a otro. ¿Quién es ese?, preguntó Teresa al ver a Víctor Pablo con una cubeta y un trapeador. Es el nuevo limpiador, respondió la supervisora. Alejandro, viene de Toluca. De Toluca, la mujer lo barrió con una mirada cargada de desprecio. Espero que al menos sepas lavarte las manos, campesino. Cuidado con ensuciarme las paredes o los muebles, porque te lo descuento del sueldo de inmediato. Se dio la vuelta y se dirigió a la sala, sin darle más indicaciones. Víctor Pablo suspiró y comenzó a trabajar. Sacudía el polvo de muebles que él mismo podría haber comprado sin siquiera notar el gasto. Limpiaba los pisos que su hija pisaría el día de su boda. Contemplaba los candelabros de cristal que colgaban en la estancia y recordaba que él vendía piezas idénticas en su joyería por sumas astronómicas. Al mediodía llegó Santiago. Víctor Pablo se quedó inmóvil al verlo. El joven vestía un traje costoso, corbata y desprendía el aroma de una buena loción. Pasó junto al limpiador sin concederle una sola mirada. Se sentó en la sala, tomó una tableta de la mesa de centro y comenzó a leer algo. Teresa salió al encuentro de su hijo y se sentó frente a él. ¿Y bien?, preguntó ella en voz baja. ¿Cuándo nos vas a presentar formalmente a tu prometida? El sábado, respondió Santiago. Vendrá a cenar con nosotros. Le diré que es solo una velada familiar. ¿Y su padre vendrá? No, está de viaje, por lo que tengo entendido. Teresa sonrió con malicia. ¡Qué lástima! Me habría gustado ver de cerca a ese millonario. Dicen que es inmensamente rico. Riquísimo, Santiago dejó la tableta a un lado. Tiene una cadena de joyerías, departamentos en el centro, una casa de campo, autos, un yate. Verónica es su única heredera. El viejo daría la vida por ella. Le va a dejar absolutamente todo. Y tú, por supuesto, te quedarás con todo el paquete, ¿verdad? Su madre le guiñó un ojo. Mamá, por favor, no digas nada de esto frente a Verónica, gesticuló Santiago con molestia. Ella no debe sospechar nada. Lo sé, asintió Teresa. Seré una tumba. Se levantaron y se marcharon. Víctor Pablo permaneció detrás de la puerta de la sala, con un trapo en la mano, incapaz de moverse. Se le cortó la respiración y sentía un latido violento en las sienes.
Acababa de escuchar exactamente lo que buscaba, pero ahora no sabía qué hacer con esa certeza. Por la tarde, mientras la brigada se preparaba para marcharse, Víctor Pablo entró al baño del servicio y contempló largamente su reflejo en el espejo opaco. Fue bajo esa apariencia ajena donde descubrió la verdad que en el fondo de su alma no deseaba conocer. Ahora debía decidir cómo decirle a su hija que su prometido era un simple cazafortunas. ¿Cómo explicarle a Verónica que el hombre al que amaba planeaba utilizarla y luego, tal vez, desecharla una vez que tuviera el dinero en sus manos? Víctor, ¿ya volviste?, lo recibió su hermano en el umbral de su casa. Pues bien. Lo único que quieren es mi dinero, dijo Víctor Pablo en voz baja. Él y su madre planean engatusar a Verónica y luego, según parece, deshacerse de mí. Su hermano palideció. ¿Escuchaste su conversación? Lo oí con mis propios oídos. Estaba de pie en el pasillo con un trapo, escuchando cómo mis futuros consuegros hablaban de mi fortuna como si fuera mercancía en un mercado. Víctor Pablo se dejó caer en una silla y se quitó las botas. Se sentía exhausto, sucio y humillado, pero en su interior ardía una ira fría y calculadora. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó su hermano. Primero debo ducharme, respondió Víctor Pablo. Andando el tiempo pensaré. No voy a permitir que ese canalla se case con mi hija. Por nada del mundo. Incluso si tengo que mostrar mis cartas antes de tiempo. Se dirigió a las duchas, dejando huellas de suciedad sobre el costoso parquet. Su hermano lo vio alejarse, sabiendo que la familia de Santiago había cometido un gravísimo error al cruzarse en el camino de Víctor Pablo. Aquel hombre sabía esperar, golpear con precisión y jamás perdonaba una traición. A la mañana siguiente, Víctor Pablo volvió a vestirse con las ropas ajenas y partió hacia la casa de campo de Teresa. Su hermano intentó disuadirlo, argumentando que un día era suficiente y que ya lo había escuchado todo, pero Víctor Pablo se mantuvo firme. Necesito saber más, afirmó. Solo escuché hablar a la madre y al hijo. ¿Y qué hay del padrastro? ¿De qué habla Santiago con su amante? Tal vez no planean solo una boda, sino algo mucho peor. Debo intentar grabar sus conversaciones con una grabadora. No tienes piedad de ti mismo, comentó su hermano sacudiendo la cabeza. Tengo piedad de mi hija. Ella no debe sufrir por culpa de mi descuido. La cuadrilla de limpieza llegó a las 8. Víctor Pablo notó que la supervisora lo observaba con recelo. Quizá lucía demasiado presentable para ser un indigente, o trabajaba con excesivo esmero, o miraba demasiado a su alrededor. Tenía que ser más cauteloso. Alejandro, ven aquí, lo llamó la supervisora. Hoy te toca limpiar la planta alta. Recámaras, despachos, baños. Trabaja rápido y sin hacer preguntas. Los dueños están en casa, así que no les estorbes. Entendido. Así lo haré. Víctor Pablo tomó la cubeta, el trapeador y subió las escaleras. El segundo piso resultó ser espacioso y decorado con opulencia. Alfombras tejidas a mano, pinturas con pesados marcos dorados, muebles antiguos. Víctor Pablo conocía muchas mansiones ricas, pero aquí se respiraba un lujo ostentoso. Todo resultaba excesivo, como si los dueños buscaran demostrarse a sí mismos que pertenecían a la alta sociedad. Comenzó por la recámara del fondo, sacudiendo el polvo con cuidado para no hacer ruido con la cubeta ni pisar fuerte. A través de la puerta entreabierta, escuchó voces. Teresa y Eduardo conversaban cerca de las escaleras. Ese estúpido detective que contratamos descubrió algo extraño, comentó Eduardo. Dice que Víctor Pablo tiene un hermano y que sus negocios no van del todo bien. ¿Que tiene deudas? ¿Problemas con Hacienda? ¿De dónde sacó eso?, se extrañó Teresa. Santiago me aseguró que todo estaba limpio. Puede que esté limpio, pero es mejor verificar. Es imposible que haya problemas. Ahí hay muchísimo dinero, lo presiento. Sus pasos se alejaron hacia la planta baja. Víctor Pablo contuvo el aliento. Aquella gente había contratado a un detective para investigar su solvencia financiera. ¿Acaso dudaban de su riqueza o solo querían asegurarse de que el botín valía el esfuerzo? Continuó con la limpieza. En el despacho de Eduardo había varios papeles sobre el escritorio. Víctor Pablo,
aprovechando un descuido, los hojeó rápidamente. Eran en su mayoría facturas viejas, recibos, folletos publicitarios, nada de valor. Sin embargo, en un cajón que estaba entreabierto, divisó una carpeta con el nombre de su hija en la portada. Su corazón se aceleró. Miró a su alrededor, no había nadie. Con rapidez sacó la carpeta y la abrió. Adentro encontró fotografías de su hija. Eran varias imágenes tomadas en secreto. Verónica saliendo de una tienda, subiendo a su auto, conversando con una amiga en una cafetería. También había capturas de pantalla, probablemente de sus redes sociales, y copias de algunos documentos personales. Víctor Pablo sintió un escalofrío. Aquellas personas habían armado un expediente completo sobre su hija, sabían a dónde iba y con quién se reunía. Devolvió la carpeta a su lugar, cerró el cajón y salió del despacho. Le temblaban las manos, pero se obligó a calmarse. Siguió trapeando los pisos y sacudiendo el polvo, fingiendo que nada ocurría. Sin embargo, en su pecho crecía una marea de indignación que apenas lograba contener. Al mediodía llegó Santiago. No venía solo, lo acompañaba una mujer. Una rubia alta con un vestido ajustado, maquillaje cargado y uñas largas. Entraron a la sala sin percatarse del limpiador que manejaba la escoba en un rincón. Víctor Pablo presionó el botón de grabar en el teléfono móvil que llevaba oculto en el bolsillo de su uniforme de trabajo. «¿No hay nadie?», preguntó la joven. «¿Dónde está tu madre?». «Salió a hacer unos pendientes», contestó Santiago. «Tardará unas 2 horas, así que podemos hablar con tranquilidad». «A ver, cuéntame. ¿Cómo va el asunto de tu prometida?». «Todo marcha según lo planeado. El sábado Verónica vendrá a cenar con nosotros. Mi madre la invitó de manera formal, así que el asunto va en serio». «¿Y para cuándo es la boda?». «En 2 meses. Víctor Pablo quiere organizar una celebración fastuosa, invitar a muchísima gente. Dice que solo tiene una hija y que no escatimará en gastos». La rubia soltó una carcajada burlona. «¡Qué tonto! ¿Cree de verdad que estás enamorado de su hija?». «Cállate», Santiago miró a su alrededor deprisa. «Aquí no. Alguien podría escucharnos». «¿Y quién va a oírnos?». «Tu madre no está, tu padrastro está encerrado en su despacho escuchando música. Y ese limpiador es como una planta, no entiende nada de lo que pasa». Señaló con la cabeza hacia Víctor Pablo, que permanecía encorvado fingiendo barrer el suelo. «Está bien, de acuerdo», admitió Santiago. «Pronto lo resolveré todo. Por ahora mantén un perfil bajo y no le hables a nadie de nosotros. Si Verónica llega a enterarse de tu existencia, el plan se vendrá abajo». «Andando el tiempo de verdad me amarás», inquirió la rubia con tono coqueto. «Ya lo sabes», Santiago la besó en la mejilla. «Solo a ti». Víctor Pablo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se apoyó contra la pared, apretando con fuerza el trapo húmedo en su mano, guardando un absoluto silencio para no gritar de rabia ni abalanzarse a destrozar a ese farsante que se atrevía a jugar con su hija. Santiago y la joven subieron al segundo piso. Víctor Pablo escuchó sus pasos, el portazo de una habitación y luego el silencio absoluto. No quería ni imaginar lo que hacían allí arriba. Le resultaba insoportable pensar que el hombre que en 2 meses se convertiría en el esposo de su única hija estaba en esos momentos en la cama con otra mujer, bajo el propio techo de sus padres. Apagó la grabadora, se acercó a la ventana y contempló el jardín, los árboles y el cielo gris. Sus pensamientos daban vueltas sin cesar. Tenía que decírselo a su hija. ¿Pero cómo? Verónica estaba tan enamorada que tal vez no le creería. Incluso al escuchar el audio de Santiago con su amante, podría pensar que se trataba de un montaje. Debía reunir más evidencias para que no le quedara espacio a la duda. Por la tarde, cuando la brigada se disponía a marcharse, Víctor Pablo se acercó a la supervisora. ¿Puedo venir también mañana?, le preguntó. Trabajaré sin cobrar. Tal vez a los dueños les guste mi trabajo y me contraten de planta. La supervisora lo miró con extrañeza. Bueno, si así lo deseas, ¿por qué no? Aunque no será gratis, tenemos nuestras tarifas establecidas.
Hablaré con la gerencia para que te programen un día más. Hay bastante que hacer. Se lo agradezco, asintió Víctor Pablo y salió del lugar. Sabía perfectamente que estaba arriesgando demasiado. Si Santiago o algún miembro de su familia lo descubrían, todo se vendría abajo. Pero necesitaba escuchar más y comprender hasta dónde llegaba aquella conspiración. En casa lo esperaba su hermano. Y bien, indagó al verlo llegar. El detective tenía toda la razón. Tiene una amante, dijo Víctor Pablo mientras se despojaba del uniforme sucio. Se ven desde hace tiempo. Hoy estuvieron juntos en la casa mientras la madre no estaba. Escuché su plática y la grabé. ¿Andando el tiempo de que hablaron? De que se casa con mi hija únicamente por la herencia, y que a la única que ama es a esa mujer. Su hermano palideció. ¿Ya se lo dijiste a Verónica? No. Debo acumular más pruebas todavía. ¿Y qué piensas hacer? Víctor Pablo caminó hacia el tocador y contempló su reflejo. Cansado, completamente irreconocible. En ese momento, era el espía perfecto. Pienso seguir ahí hasta el sábado, el día de la cena a la que Verónica está invitada. Quiero ver cómo se comportan con ella. Quiero escuchar cada palabra que pronuncien. Y luego, me quitaré la máscara. Que sepan muy bien con quién se metieron. Su hermano intentó objetar, pero desistió. Conocía a Víctor Pablo lo suficiente para saber que una vez que tomaba una decisión, era inútil intentar convencerlo de lo contrario. Ten mucho cuidado, se limitó a aconsejarle. Esa gente es de cuidado. Lo sé, respondió Víctor Pablo. Precisamente por eso lo hago. Al día de mañana regresó a la residencia. Pulió el piso de madera, sacudió el polvo, sacó la basura y prestó atención a cada charla, a cada palabra, a cada matiz de voz. Teresa discutía por teléfono el menú para la cena del sábado. Eduardo leía en voz alta noticias de Internet. Santiago hablaba con alguien sobre asuntos de trabajo. Y en todo, en cada frase, se traslucía lo mismo, se preparaban para recibir a la novia como quien se alista para una batalla. Calculaban cada movimiento, ensayaban sonrisas y pulían halagos falsos. Víctor Pablo sentía como el odio hervía en su interior. Odio hacia esa casa, hacia esas personas y hacia sí mismo por no haber detectado el peligro a tiempo. Contemplaba el retrato de Verónica colocado sobre el piano de la sala y, en silencio, le pedía perdón. Por la tarde, cuando ya se disponía a retirarse, Eduardo se le acercó. «Oye, tú», lo llamó. «El de la limpieza, ven acá». Víctor Pablo se detuvo en seco. «Dígame, señor. ¿Tú limpiaste nuestro despacho la última vez?» «No, yo no fui», replicó Víctor Pablo. «Apenas es mi tercer día trabajando aquí». «Qué extraño», Eduardo frunció el ceño. Desaparecieron unos documentos de un cajón. Una carpeta con información muy importante. «No he visto nada», Víctor Pablo procuró mantener la voz serena. «Yo solo sacudí el polvo, no toqué ningún papel». «Está bien, lárgate», refunfuñó Eduardo y regresó a su despacho. Víctor Pablo exhaló aliviado. La carpeta con las fotos de Verónica seguía en su sitio, nada se había perdido. Eduardo simplemente intentaba averiguar si el limpiador sabía lo que ocultaba ese cajón, o tal vez sospechaba que alguien había hurgado entre sus pertenencias. Salió a la calle y subió al auto de su hermano, que acababa de estacionarse. ¿Sospechan algo?, le preguntó su hermano. No lo sé, admitió Víctor Pablo. Pero mañana es sábado. Mañana vendrá Verónica y todo llegará a su fin. Se reclinó en el asiento y cerró los ojos. En su mente repasaba el plan una y otra vez. Como entraría a la sala, se despojaría de ese ridículo atuendo y de la peluca, se lavaría el maquillaje del rostro y le revelaría la verdad a su hija delante de todos. Frente a esos hipócritas que pretendían robarle el futuro. Su hermano guardó silencio. Comprendía que Víctor Pablo ya había tomado una determinación irrevocable y que discutir era en vano. Solo le quedaba brindarle apoyo y estar cerca en caso de que las cosas no salieran como lo planeado. Y seguramente no saldrían del todo bien. Había demasiada maldad y falsedad en esa casa como para que todo concluyera de manera pacífica.
El sábado, Víctor Pablo llegó a la residencia antes que cualquier otro empleado. Su hermano había insistido en disuadirlo, sugiriendo que lo analizara mejor, que involucrara al detective o a un abogado, pero Víctor Pablo se mostró inflexible. Hoy o nunca, sentenció. Esta tarde Verónica estará aquí. Quiero que lo presencie todo con sus propios ojos. Se colocó de nuevo la peluca y se pintó ojeras profundas. Su apariencia resultaba lamentable y repulsiva, justo la imagen que los dueños de la casa esperaban ver en alguien como él. El equipo comenzó sus labores a las 9. Víctor Pablo fingía pulir el pasamanos de la escalera mientras vigilaba a través del ventanal, esperando ver llegar el auto de su hija. Sabía que Verónica arribaría cerca de las 6 de la tarde. Tenía por delante una jornada larga y llena de humillaciones. Teresa se le acercó a eso de las 10:30 de la mañana. La imperiosa mujer llevaba una bata de baño y el cabello mojado, recién salida de la ducha. Oye, tú, ven acá, él le ordenó apuntándole con el dedo. Ve a la tienda de la esquina, necesito que compres unos víveres. Toma la lista. Le entregó un papel arrugado y unos billetes. Víctor Pablo tomó el papel y leyó la lista: una docena de huevos, mantequilla, crema ácida, hierbas frescas, caviar rojo, un limón y una botella de champaña. Andando el tiempo ¿dónde queda la tienda?, preguntó. A la vuelta, pedazo de idiota, espetó Teresa. ¿Acaso no puedes encontrarla solo? Anda, muévete, no me hagas perder el tiempo. Víctor Pablo salió a la calle y caminó hacia la tienda sintiendo que la sangre le hervía por dentro. Ese trato denigrante, esa costumbre de hablarle a la gente como si fuera basura lo enfurecía. Recordó entonces cómo su propia madre se dirigía a las dependientas y a las empleadas domésticas, siempre con absoluto respeto, sin lesionar jamás su dignidad. Teresa pertenecía a una calaña muy distinta. Compró todo lo solicitado, pagó con el dinero que le entregaron y regresó a la casa. Teresa tomó la bolsa sin pronunciar palabra de agradecimiento. Ahora ve a trapear el baño principal, le ordenó. Y que quede impecable. Hoy tenemos una visita muy importante. Víctor Pablo asintió y se retiró a cumplir la orden. A las 3 de la tarde se presentó Santiago con un enorme ramo de rosas rojas. Lucía un traje impecable, corbata y el cabello perfectamente peinado con gel. Víctor Pablo, arrinconado en el vestíbulo, observaba cómo su futuro yerno ensayaba su mejor sonrisa frente al espejo. Mamá, ven un momento, la llamó Santiago. ¿Cómo me veo? Está bien así. Teresa salió a verlo y lo examinó minuciosamente. Cámbiate esa corbata. Esa es demasiado llamativa. ¿Cuál me pongo entonces? La de color azul marino, la que te regalamos en tu cumpleaños. Santiago subió a cambiarse. Teresa clavó sus ojos en el limpiador. ¿Y tú qué haces ahí parado como un poste?, le espetó. Ve a la cocina a ayudar. ¿Te lavaste las manos? Sí, por supuesto, respondió Víctor Pablo. Y no andes respirando sobre los platillos. Necesito que mis invitados salgan vivos de aquí, no contagiados con tus pestes. Víctor Pablo se dirigió a la cocina. Allí se encontraba una cocinera contratada especialmente para la ocasión, cortando verduras en silencio y sin prestarle la menor atención. ¿En qué ayudo?, preguntó Víctor Pablo. Lava las hierbas frescas, le indicó la mujer. Y pon a hervir los huevos. Tomó un manojo de perejil y abrió la llave. El agua corrió fría y cristalina. Miró sus manos, con las uñas manchadas de mugre artificial, y pensó en la dura prueba que le esperaba esa misma noche. A las 5 de la tarde se encerró en el baño y, con manos temblorosas, extrajo de entre sus ropas un frasco pequeño. Era la sustancia que le había entregado su hermano, un compuesto especial capaz de remover el maquillaje en cuestión de segundos. Guardó el frasco en el bolsillo de su pantalón y salió, intentando no anticiparse a lo que ocurriría apenas 60 minutos después. A las 5:30 de la tarde llegó Verónica. Víctor Pablo la divisó a través del ventanal. Su hija descendió del taxi, se alisó el vestido y subió los escalones del porche. Lucía un atuendo de un azul muy suave, llevaba el cabello rubio recogido en un peinado elegante y una pequeña bolsa al hombro. Hermosa, joven,
pura y totalmente ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Santiago la recibió efusivo. La tomó de la mano, le dio un beso en la mejilla y le susurró algo al oído. Ella sonrió, y en ese gesto había tanta inocencia y devoción que a Víctor Pablo se le oprimió el pecho. Entraron a la sala, donde Teresa y Eduardo salieron a su encuentro. La mujer vestía un elegante traje color vino con un broche dorado, y el hombre portaba un traje formal. Todos se deshacían en sonrisas y amabilidades. «Hola, Verónica», exclamó Teresa abriendo los brazos. «Qué hermosa vienes hoy. Pasa, por favor, siéntate, te estábamos esperando con muchas ansias». «Gracias por la invitación», dijo Verónica acomodándose en el sofá y dejando su bolso a un lado. «Santiago y yo teníamos muchos deseos de que nos reuniéramos todos en familia. Y por fin se nos hizo». Eduardo sirvió la champaña en las copas de cristal. «Brindemos por conocernos mejor». Víctor Pablo contemplaba la escena desde el pasillo, muy cerca de la entrada de la estancia. Veía cómo su hija le sonreía a ese embaucador, cómo aceptaba la copa de sus manos con total confianza y se la llevaba a los labios. «Por ustedes», exclamó Teresa al alzar su copa. «Por su felicidad futura y por nuestra unión familiar», añadió Santiago rodeando con su brazo los hombros de Verónica. Víctor Pablo no pudo contenerse más. «¡Qué familia tan maravillosa!», pronunció con voz firme y clara mientras irrumpía en la habitación. «Lástima que todo esto sea una farsa». Todos se volvieron hacia él. Teresa clavó una mirada llena de odio en el intruso. «¿Pero qué te pasa, muerto de hambre?», siseó furiosa. «Lárgate de inmediato». Víctor Pablo permaneció firme. Con movimientos pausados, se desabrochó la chaqueta de trabajo, la arrojó al suelo, sacó el pequeño frasco de su bolsillo, vertió el líquido sobre sus palmas y se frotó el rostro con fuerza. La pintura grisácea comenzó a escurrir en hilos sucios sobre su cuello. «Papá». «¿Eres tú?», Verónica se puso de pie de un salto, perpleja. «Soy yo, hija». Víctor Pablo se arrancó la peluca. «Perdóname por recurrir a esto, pero no encontré otro camino». El rostro de Santiago se tornó pálido como la cera. Teresa se llevó la mano al pecho, sofocada. Eduardo dio un paso atrás, arrimándose contra la pared. «Se supone que soy Alejandro, el humilde limpiador de Toluca», continuó Víctor Pablo con ironía. «¿Se acuerdan de él?». Ni siquiera se dignaban a mirarlo a la cara. Hablaron en su presencia de cosas que jamás habrían mencionado frente a un testigo de su nivel. «¡Qué gran error cometieron!». «Papá, explícame qué está pasando». Verónica se acercó a él y lo tomó del brazo, temblando. «No entiendo absolutamente nada». «Ahora lo vas a entender todo, mi amor». Víctor Pablo fijó su mirada dura en Santiago. «¿Se lo explicas tú mismo o prefieres que lo haga yo?». Santiago guardó un silencio sepulcral. Miraba aterrado a Víctor Pablo, luego a Verónica y finalmente a sus padres. El pánico absoluto se reflejaba en sus ojos. «¿No vas a hablar?», inquirió Víctor Pablo. «Bien, lo haré yo. Te vas a casar con mi hija únicamente por su fortuna, no por amor. Tienes una amante con la que mantienes una relación desde hace 3 años. Tus padres armaron un expediente completo sobre Verónica para vigilar cada uno de sus pasos. Incluso trajiste a tu mujer a esta misma casa y te encerraste con ella en la recámara mientras tu madre salía a hacer sus diligencias». Verónica se quedó petrificada. Clavó la mirada en su prometido y luego en Teresa. Sus mejillas perdieron el color y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «¿Es verdad eso?», inquirió en un murmullo quebrado. «Claro que no», exclamó Santiago dando un paso desesperado hacia ella. «Verónica, no le creas. Todo es una sarta de mentiras. Tu padre está viejo, es un celoso y no quiere que te cases con nadie». «Lo oí todo con mis propios oídos», sentenció Víctor Pablo con una serenidad implacable, cargada de una firmeza metálica. «Estaba parado en el pasillo con un trapo de limpieza y grabé cada palabra en mi teléfono. ¿Quieres escucharlo?». Teresa se desplomó sobre una silla y se cubrió el rostro con las manos. Eduardo sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó el sudor de la frente. Santiago permaneció inmóvil, mudo, incapaz de articular una sola excusa.
Verónica se volvió despacio hacia él. Sus ojos estaban cubiertos por un velo de lágrimas, pero se resistía a llorar. Santiago, por favor, murmuró. Dime la verdad. Al menos ten el valor de hacerlo ahora. Verónica, déjame explicarte, balbuceó él, bajando la mirada avergonzado. No hace falta, lo interrumpió ella levantando una mano. Ya lo entendí todo. Ni siquiera eres capaz de sostener una mentira porque estás muerto de miedo. Si de verdad me amaras, temerías otra cosa, no que te descubrieran, sino la idea de perderme para siempre. Tomó su bolsa del sofá y se acomodó el vestido. Vámonos, papá. Salieron al porche. El aire fresco del atardecer les golpeó el rostro. Verónica respiró hondo y luego miró a su padre. Pudiste habérmelo dicho directamente, comentó con suavidad. ¿Para qué montar todo este teatro? No me habrías creído, confesó Víctor Pablo. Estabas profundamente enamorada. Verónica guardó silencio un instante. Contempló el sol que se ocultaba tras el horizonte, los árboles del jardín y la imponente casa donde se quedaban aquellas personas ruines. Luego, con un hilo de voz, añadió, gracias, papá. Me salvaste la vida. Por favor, no me dejes escuchar esa grabación, me dolería demasiado. Un mes después, Santiago renunció a su empleo y se marchó a otra ciudad junto con aquella mujer rubia. Verónica no derramó una sola lágrima, no se quejó ni volvió a preguntar por él. Se inscribió en clases de inglés, comenzó a entrenar en el gimnasio y retomó las salidas con las amigas que había descuidado por culpa de su compromiso. Víctor Pablo observaba a su hija y sentía un gran alivio por haber intervenido a tiempo, salvando su porvenir de la ruina. Sabía que había sido un golpe sumamente duro y cruel obligarla a ver la realidad de esa manera, pero estaba convencido de que no existía otra salida. ¿Me perdonarás algún día por lo que hice?, le preguntó a Verónica una noche mientras compartían un momento a solas. Ella lo miró con ternura y le sonrió. Ya te perdoné, papá. Eres mi padre y siempre serás mi héroe. Se fundieron en un abrazo cálido, y Víctor Pablo, por primera vez en mucho tiempo, sintió la certeza absoluta de haber actuado de forma correcta. La peluca desaliñada y mugrosa, el papel humillante de sirviente, nada de eso había sido en vano. Por el bienestar de su hija, estaba dispuesto a soportar cualquier farsa. Por ella, estaba dispuesto a todo.